Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión en un nuevo viernes de análisis político aquí a Criterios para poder abordar esos temas como siempre que acontecen en nuestra nación, que han sido tan importantes y que la población está hablando de ellos. Y es que todo lo que ha acontecido en la semana tiene que ver con Ruth López, tiene que ver también con la ley de agentes extranjeros, ahora también tiene que ver con lo que Estados Unidos ha propuesto, que es un impuesto al 3.5%, del 3.5% a las remesas. Siendo así, nosotros necesitamos analizar el impacto, al menos de estos 3 puntos que han sucedido en la semana. Para ello, tenemos a nuestros invitados de este viernes. En primer lugar, al economista Juan José. ¿Qué tal, Juan José Ortiz? Un gusto. Buenas noches, Fernando. Placer saludarte. Gracias por la invitación. El saludo a las personas que nos sintonizan a esta hora, pues, y un placer compartir nuevamente tabla de análisis con Marvin. El placer es todo nuestro. Y es que también, como siempre, le damos la bienvenida a nuestro analista político, Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Marvin? Un gustazo. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo, buenas noches a la audiencia de Canal 8. Bueno, entonces no hagamos esperar a nuestra audiencia. Entremos con ese primer punto de todo lo que ha acontecido y sucedido en torno a Ruth López. El debate continúa a través de las redes sociales, como aquellos que dicen de que en efecto Ruth López es altamente corrupta y es que tiene que pagar por crímenes pasados, es que no se le está persiguiendo, no se le ha capturado por perseguir la corrupción. Ok, esos son criterios aparte, número uno. Y número dos, otro grupo que opina que esto es nada más una justificación para frenar las investigaciones que Ruth López estaba llevando a cabo contra la corrupción. Juan José, ¿en qué nos quedamos? Bueno, quizás yo el tema de Ruth lo analizaría en dos momentos. Bueno, quizás antes que todo, pues solidarizarme con Ruth y su familia por la lamentable detención arbitraria que se ha hecho de ella, pero también hay que recordar que no es la primera ni la única. También quiero solidarizarme con los compañeros de la cooperativa, ¿verdad? El presidente y el abogado que están detenidos por haber ido a protestar a una residencia privada. Hay que recordar a Fidel Zavala, hay que recordar a Ivania Cruz, a Rudy Joya, a toda una comunidad de dirigentes de la Floresta. Es decir, Ruth es la cereza en el pastel de los abusos que estamos viendo en este momento. Sin embargo, yo haría como dos lecturas, ¿verdad? Una tiene que ver con la justicia selectiva. Fíjate que a Ruth se le está acusando de complicidad en ciertos delitos que se están imputándole a Eugenio Chicas cuando él era funcionario en el Tribunal Supremo Electoral y en Casa Presidencial. Y me llama la atención cómo hay justicia selectiva en el tiempo y en la Fiscalía. Allá por septiembre del año pasado, el presidente de la República en una cadena nacional le pedía al fiscal investigar a todos sus funcionarios. Sí, es cierto. O sea, eso fue antes de capturar a Eugenio Chicas, antes de capturar a Ruth. Pero no deja de causar sorpresa que en el tema Eugenio Chicas y en el tema Ruth ya hay resultados, pero no hay resultados de investigar a todos los funcionarios del gobierno que el mismo presidente le pidió al fiscal. Tal vez, ¿verdad? Esperemos el 1 de junio, ¿verdad? A lo mejor como al gobierno le gusta dar sorpresa, tal vez hay algún avance, ¿verdad? De eso. Entonces, ahí estás viendo justicia selectiva. ¿Por qué el fiscal no empezó a investigar a los funcionarios en septiembre? Investigan a Eugenio, lo capturan en febrero o marzo. Y de esa investigación de febrero o marzo capturan a Ruth. Pero no hay ningún funcionario investigado, a pesar de los sendos reportajes periodísticos donde se involucran a muchos funcionarios de gobierno involucrados en un montón de cosas
mucho antes de que el mismo presidente pidiera investigarlos. Y quizás un tema, digamos, atípico, ¿verdad? El gobierno siempre ha tenido por característica estar lanzando eventos, cortinas de humo, o paliativos, ¿verdad?, de crisis ante su imagen, cada semana sale un tema. ¿Ruth fue una cortina de humo? Fíjate que yo lo quiero llamar así. Yo creo que por primera vez el gobierno monta una cortina de humo internacional. ¿Por qué? ¿O cómo? Por las connotaciones de la persona que ha sido detenida. Es decir, no podemos negar, ¿verdad?, que Ruth tiene una connotación y un peso y una imagen internacional que no necesariamente todos los salvadoreños tenemos. Es decir, yo pensaría que la idea de detenerla tiene por objeto desviar un poco la presión internacional que está encima del gobierno. Hoy toda esa presión se ha trasladado a condenar la detención de Ruth. O sea, le salió al revés el asunto. Y creo que esto le da un poco de oxígeno, por lo menos unas 2-3 semanas al gobierno. Acordémonos que está a punto de llegar el 1 de junio, hay que rendir un informe al país. Y probablemente pues toda la mirada internacional que estaba encima del presidente del gobierno, hoy, ¿verdad?, consciente o inconscientemente está puesta sobre Ruth. Y yo creería, ¿verdad?, que eso le da una posibilidad, una bocanada de oxígeno al gobierno, pero solamente es eso. Creo que el gobierno no midió el cálculo. Bueno, Marvin lo dirá mejor, pues yo también comparto con Marvin que hay un proceso de medición con la captura de Ruth para ver cómo reacciona la gente. Si la gente no reacciona, pues dice, bueno, pues entonces veamos en la lista quién es el siguiente que hay que capturar. Y eso es sencillo, pues, o sea, el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, ¿qué puede tener de identificación con Ruth? Dado los bajos niveles de escolaridad que tenemos, es difícil entender ese vínculo. Sí. Probablemente Marvin, tu servidor y otros analistas sí tenemos claro las implicaciones políticas, sociales, económicas que puede traer la captura de Ruth. Pero yo quisiera manejarlo así. Creo que por primera vez el gobierno ha montado una cortina de humo internacional en un intento de quitarse un poco la mirada y la presión mediática que está sobre el presidente, y ahora toda esa presión pues se ha trasladado a Ruth, ¿verdad? Y yo pensaría que en el cálculo político pues olímpicamente van a salir diciendo que Ruth sale libre con medida sustitutiva, ¿verdad? Pero creo que eso va a suceder como ha sucedido con los empresarios, como probablemente va a suceder con los compañeros cooperativistas. Pero pensaría que ahorita el presidente quiere quitarse un poco de atención para el tema del 1 de junio. Bueno, con eso nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Volvemos con el análisis de Marvin Aguilar. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos trasladamos con el análisis de Marvin Aguilar en torno a todo lo que ha sucedido con Ruth López y si en efecto esto es una cortina de humo para tapar otras cosas. Por favor, Marvin. Bueno, cuando escuchaba en el bloque anterior a Juan José de que el gobierno ha hecho lo de Ruth para hacer una cortina de humo internacional, pareciera como las actitudes de alguien, de una narcotización de la persona, de narcótico, ¿verdad? No de drogas, sino de ser neurótico, que para llamar la atención se hiere él mismo, ¿no? Para victimizarse frente a la gente, para que la gente ya no le diga nada, ¿verdad? Porque está herido, ¿no? Y a mí me parecería que si el gobierno ha hecho eso, es herirse él mismo para desviar la atención de un problema que tiene con las detenciones ilegales, la obstrucción de la justicia en Estados Unidos y un problema en que ya la administración Trump le dejó a Bukele el problema, como lo han dicho en el Congreso los representantes del gobierno de Trump, que han dicho que Estados Unidos ya no tiene nada que ver con la situación jurídica de esta gente, sino que es responsabilidad del Estado de El Salvador. Están bajo jurisdicción, dijo
la señora esta que no sabe ni lo que es un habeas corpus, Kristi Noem, ¿verdad? La secretaria de Seguridad dijo que ya están bajo la jurisdicción de El Salvador, en el sentido de que ellos ya no tienen ninguna responsabilidad de regresarlos a Estados Unidos, ¿no? Dijeron, bueno, miren, ya no están aquí, ya no podemos hacer nada. Entonces eso por un lado. Por otro, yo me inclino a pensar que lo que están haciendo con la detención de Ruth López es midiendo qué tanto pueden llegar con las detenciones. ¿Por qué me inclino por esto? ¿Qué nos dicen las encuestas? Nos dicen que la imagen del presidente ha caído por 3 motivos. El primero, la situación económica. Ahí puede ser falta de trabajo, puede ser que todo está más caro, puede ser que el dinero no alcanza. El segundo motivo es la corrupción. La percepción de corrupción del gobierno es cada vez más evidente. O sea, quizás sus seguidores, su voto duro, que es como un 30%, le aplaudan que él se compre un jet privado, o helicóptero, es verdad, un helicóptero, que viaje en jet privado por todo el mundo porque él se lo merece. Pero eso es su voto duro. Quizás su voto duro le aplauda y diga, él tiene derecho a ir a Florencia y comprarse una jacket carísima de diseñador, ¿verdad? Es decir, él tiene derecho a hacer la residencia presidencial detrás de su casa, ¿verdad? Para que ni camine. Y tiene derecho a comprarse una calle para que solo la gente que llegue ahí o que tenga que ver ahí pase. Es decir, hay cierto, incluso la gente que te dice que él era millonario antes de ser presidente. Y por eso no sorprende que se haya gastado, desde que es alcalde de Nuevo Cuscatlán hasta ahora que es presidente, $10,5 millones. Porque él esos $10,5 millones los ha tenido desde niño. Entonces, ese sesgo cognitivo es entre un 20 y un 30%. Pero los generadores de opinión, espacios como este, los que andamos hablando en los medios, las organizaciones que denuncian, por ejemplo, el caso de ese fraude en COSAVI que está metido gente del gobierno, que cada vez es más evidente, Cristosal, que denuncia la corrupción y acompaña violaciones a los derechos humanos, Ingrid Escobar, que está en socorro jurídico humanitario. Entonces, es decir, esa gente le causa al gobierno también deterioro en su imagen, porque solo mira eso, anda COSAVI, anda la Cooperativa El Bosque, anda Cristosal, anda UNIDEC, anda Socorro Jurídico, está la UCA, está TVX, está Marvin, está el otro. Entonces de repente es tanta gente hablando a la vez. Está Movir, están los sindicatos, están los maestros, están los médicos. Entonces ya basta, ¿no? Entonces es un coro de huskies siberianos que no paran. Entonces hay 3 elementos: la corrupción, el alto costo de la vida y los voceros de oposición, que son uno aquí, uno allá, uno aquí, uno allá. Son tantos frentes abiertos. Ahora sumarle a los senadores estadounidenses, ahora sumarle a los medios de comunicación internacionales, porque su ida a la Casa Blanca, por ejemplo, en vez de destacar que el presidente millennial visitó la oficina oval, todos los medios internacionales destacaron su forma arbitraria de manejar la justicia en El Salvador, porque él, en vez de haber dicho allá, mire, a García Ábrego quien lo tiene que liberar es el órgano judicial, y se hubiera lavado las manos, y así es en una república. Pero él dijo, yo no voy a liberar a un terrorista. Pues es que no le compete al presidente liberar ni meter preso a nadie. Eso es el órgano judicial, son los jueces. Entonces, claro, tiene que medir qué tanto puede silenciar las voces que vienen a estos espacios y señalan los errores que está cometiendo, que son muchos. Por ejemplo, sus seguidores dicen, en 13, 20, 30%, dice que el tema de los chorros es un esfuerzo de este gobierno por resolver un problema de 450 años, que nunca nadie había querido resolver eso. Ignorantes.
Martínez comenzó a derrumbar las montañas, que hoy son los túneles de la carretera del litoral, que me imagino todos conocemos, y si no, dense un tour porque es muy bonito ese pasaje. Sí, es cierto. ¿Y sabes quién terminó esa obra de Martínez? La terminó José María Lemus. ¿Cuánto duró eso? 20 años. Porque esas montañas él las quiso comenzar con piocha y pico y pala. Es lo que había en ese momento. Sí, pero descubrió que tenía que dinamitar eso. Y eso se hizo con dinamita. Y detonaciones controladas, pues, porque si no se te iba a venir para abajo la montaña. Sí. Y entonces se te acabó la carretera. Porque entonces tenías que botar toda la montaña. La idea solo era, ¿verdad?, atravesar la montaña. Pues mientras se podía hacer eso, lo empezó Martínez con presos y lo terminó José María Lemus. Entonces, ellos van a arreglar el problema de los chorros. Quizás, y se van a tardar ¿cuánto? 5 años, 10 años, 20 años. Está bien, ¿verdad? Lo van a resolver. Pero no te explican eso. Que se van a tener que tardar y cuánto dinero va a costar. Porque el problema es que el país tiene experiencias con obras como la presa El Chaparral, que te dicen que te va a costar 260 millones y termina costando 1.000 millones. Para nada. Porque cuando Bukele inaugura la presa El Chaparral nos dice que esto va a servir para que la energía eléctrica no suba. Pero este año ha subido 20%, entonces para nada. Entonces, igual esas obras faraónicas como los chorros, quizás no se resolvieron en 450 años porque significaba una inversión económica que no es mejor invertirla en las escuelas. ¿Vea? Porque ese es el problema. Entonces él se acerca cada vez más a sus 6 años, estamos a una semana de que cumpla 6 años en el gobierno. ¿Qué va a lucir el 1 de junio? Que inauguró el Hospital Rosales, que inauguró los chorros, que inauguró el puerto de La Unión, que ya está trabajando, está operando normalmente, que generó tantos puestos de trabajo con su política económica. Porque el problema en el país, tú que sos economista, el problema es económico. Si es que los países dictatoriales, te voy a poner casos como Pinochet en Chile, logró aguantar y tener buen recuerdo porque hizo un modelo económico que aparentemente resolvió los problemas económicos de la población, la microeconomía. Entonces Bukele no puede ir a anunciar que se han creado este año 70,000 empleos, que son los que necesita este país cada año para darle trabajo a la gente. Va a ir a decir que subió el salario mínimo. Pero eso lo que te hace generar al año, Juan José, ganando el salario mínimo son 5,000, 6,000 dólares al año. Seguimos siendo el país con el ingreso per cápita más miserable de Centroamérica. Eso no es orgullo, pues. No lo puede anunciar como un orgullo. Eso es una necesidad para que la gente no se muera de hambre. Estos análisis que hacemos le afectan. Porque tenés un ejército de troles, tenés a Porfirio Chica, tenés a la Secretaría de Prensa, la Secretaría de Comunicaciones, queriendo incluso tergiversar hasta artículos de Harvard, mintiendo, ¿verdad?, para generar buenas noticias y generar buena imagen. Pero hay espacios como el tuyo y otros programas en redes y otros espacios digitales que venimos y decimos, no. Está bien el tema de la seguridad, se lo agradecemos todos, está bien, perfecto. Pero reconozcan que violaron la ley al hacerlo, reconozcan que tuvieron que liberar pandilleros. ¿Hay que perseguir la corrupción? Sí, persígala. Pero ¿y qué pasa con los funcionarios que hasta el mismo vicepresidente Ulloa ha reconocido que si negociaron con las pandillas fue cosa muy particular de ellos, pero no fue nada del gobierno? Ajá, y estos funcionarios muy particular de ellos, ¿por qué no los mete presos? Pues porque el fiscal no actúa. ¿Tú te acordás cuando el fiscal dijo que iban como 140 muertos? Y dijo que él ya había revisado, eso lo dijo en el 2023, en junio, que él ya lo había revisado y que mejor los iba a archivar porque no había delito que perseguir. Pues resulta que la fiscalía va a abrir el proceso de Génesis. ¿Cuándo murió Génesis? Murió un mes antes de esas declaraciones del fiscal. El fiscal dice que no hay delito que perseguir en todas las muertes en los penales en junio del 2023
Y en mayo muere, el 17 de mayo del 2023, muere Génesis, una bebé. Muere ya en el hospital, pero ella venía de la cárcel, porque se la llevaron a ella y su mamá. Y se la llevaron a la bebé porque la mamá le estaba dando pecho, entonces tenía que seguirle dando pecho. Cuando vas descubriendo el caso detrás de la mamá de Génesis, de Selena, te das cuenta que fue denunciada por pandillera por una llamada anónima. Y te vas dando cuenta que uno de los policías que la detiene es familiar del esposo, de la expareja de Selena, que estaba siendo procesado por violencia intrafamiliar. Qué barbaridad. ¿Qué es esto, Juan José? Y el fiscal diciendo un mes después que no había que perseguir delito. Hoy, o sea, es tan cínico lo que han hecho con esa bebé de 6 meses. Y la mamá, una pobre muchacha que lavaba ropa para vivir. Es que no estamos hablando de la ex primera dama. Estamos hablando de una muchacha que lava ropa para vivir. Nadie puede protestar por ella, ¿verdad? Así como el muchacho que hablamos aquí de Sonsonate, ¿no? Otro pobre miserable, que está bien que se muera esa gente. La mete presa la policía por una llamada anónima, un policía que es pariente de la expareja de ella que está denunciado, y como ella estuvo presa, el juicio que iba a ser al siguiente mes quedó paralizado. A ella le mató la niña el Estado, porque los policías actuaron bajo el régimen de excepción. Hoy van a investigar a los policías, ¿verdad? Y así debe de ser. Los policías son responsables, y entiendan los policías, y entiendan los fiscales, y entiendan los jueces, que ustedes van a ser los primeros en ser procesados para que digan quién les ordenó cometer esos crímenes, que ya van más de 390 muertos en los penales. Ustedes van a hacer, con ustedes se va a empezar. Y ustedes van a decir, a mí me lo ordenó tal magistrado, me lo ordenó mi jefe policial, me lo ordenó, ok, y ahí entonces se va a ir con la cadena de mando. Pero quienes a los que hay que iniciar los procesos es como el caso de Génesis, a los policías que van y detienen a esta mujer que lavaba ropa para vivir, la meten presa con su bebé de meses, muere la niña de bronconeumonía, de neumonía en la cárcel. Obviamente su sistema inmunológico débil de un bebé se le complica y termina muriendo en el hospital. ¿Quién le va a pagar a esa familia esa muerte? Porque hay una ley de daños y perjuicios. El Estado tiene que indemnizar a esa familia. Y lo peor, Selena sigue presa, a pesar que tiene una carta de libertad, porque resulta que ella lavaba, su gran pecado es lavar ropa, no ser pandillera, no ser jaina. El problema es que es pobre, ¿verdad? Y los pobres en este país pues son una molestia, pues se mueren mejor. Entonces, ¿quién va a responder por eso? Esas acciones son las que están minando la imagen del presidente, porque ahí tiene que haber responsabilidades de Osiris Luna, de los jefes de los penales, de los policías, de los fiscales, de los jueces. Entonces, la gente se siente desprotegida. Los únicos que podemos hablar somos nosotros y el espacio que tú abrís aquí para que digamos esto. Porque ¿quién va a ir a un canal del gobierno a defender a una lavandadora de ropa? A una cholera que llega a hacer limpieza a una casa. ¿Quién va a ir a hablar de él? ¿Le interesan los diputados, nuevos ricos, hablar de eso? No. Y he sido consciente en utilizar la palabra de cholera. Sé lo que estoy diciendo. Es para que me entienda la gente, que esa es la gente que está desprotegida por este gobierno. No se extraña entonces el presidente que su imagen vaya cayendo. Así con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios.
Gracias por continuar con nosotros. Y es que así tal cual, como decíamos al inicio, hay otro punto importante, ya que en la semana se aprobó la ley de agentes extranjeros. Esto para muchos es algo sumamente bueno porque dice, bueno, le vamos a quitar el 30% a las ONG y tal cual eso va a servir para beneficiar a múltiples comunidades. Pero hay otro grupo que tiene otros criterios y que dice, no, esto es amordazar a las ONG. Es evitar que trabajen, es hacer que se vayan del país, es hacer que retrocedan. Pero si lo vemos desde un punto de vista económico, ¿sirve de algo aprobar la ley de agentes extranjeros? Por favor, Juan José. Bueno, creo que en este caso, lamentablemente, como siempre pasa en el país, un tema técnico un tema político se disfraza de un tema técnico o viceversa. Quizás es importante decir, ¿verdad?, antes de entrar a examinar el anteproyecto de ley aprobado, ninguna persona natural o jurídica, Fernando, en este país debería estar exento de pagar impuestos. Entonces, desde esa lógica, pues, que el gobierno decida que un rubro que ha estado exento del pago de impuestos lo haga, no debería de extrañar. De hecho, ahí podríamos meter a las iglesias también, ¿no? Sí, hay muchos sectores de la economía del país que producen millones en ingresos y no pagan impuestos. Las iglesias son un rubro, por ejemplo. Bastaría con empezar a poner ejemplos, ¿verdad? Nos llevaría horas enteras haciendo un análisis de eso. Imagínate una iglesia un domingo con 100,000 fieles y que todos los 100,000 fieles dieran $1. Solo ese día se están captando $100,000 exentos de control, exentos del pago de impuestos. Y el problema no es que 100,000 fieles den $1 todos los domingos. El problema es que esos fieles se reúnen en 100 iglesias, en 100 locales. Y detrás de esos 100 locales hay otros negocios. Porque ahora ya no solo es el local donde tú te congregas en tu fe, sino que ahora detrás de ese local hay un colegio donde hay que mandar a tus hijos. Hay empresas de transporte que te llevan a tus hijos a la iglesia y al colegio. Es decir, todo eso está exento del pago de impuestos. Entonces yo parto de una premisa fiscal. Ninguna persona natural y jurídica debería estar exenta del pago de impuestos, que es lo que ha sucedido con esta ley que se ha aprobado. Hay sesgo, hay nuevamente una desventaja política que se transforma en una violación constitucional. Es que es incoherente el discurso cuando yo decido ponerte a ti, Fernando, 30% de impuestos, pero exonero a Marvin del 35% del pago de impuestos, sobre pretexto de que es un inversionista. Ahí es donde están las inconsistencias. Ahí no hay igualdad de la ley, como dicen los abogados en el artículo 2. ¿Y qué privilegios tiene Marvin frente a los tuyos si ambos se supone son iguales ante la ley? Uno se pregunta, bueno, le trabamos el 30% de impuestos a las ONGs, pero exonero del pago de impuestos a muchas empresas en este país, sobre pretexto de financiar actividades sociales. Aquí hay grandes empresas en este país que financian, por ponerte un ejemplo el más sencillo, a la selección de fútbol. Y entonces tú, empresario, que obtienes 40 millones al día en ganancias de tus ventas, equipas a la selección de fútbol con uniforme, con pelotas, pagas viajes, etcétera, etcétera. Y luego te lo deducís del pago de impuestos. Entonces ahí están las incongruencias. Entonces, pretender presentar un proyecto fiscal técnico para encubrir, digamos, que te soy incómodo por lo que ya Marvin ha señalado, ¿verdad? Porque se está desplomando mi imagen, porque la institución a la que yo represento decide acompañar a esas personas pobres, como dice Marvin, es lo que provoca esta reacción. Ahora, fíjate que en el anteproyecto es bien peligroso. Yo solo te voy a leer el considerando que manda el mismo ministro. Dice, mira,
se emite la ley de agentes extranjeros, la cual tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a las personas naturales. Aquí no estamos hablando de ONG, personas naturales. Tú eres una persona natural, Marvin es una persona natural, tu servidor es una persona natural. Dice, a las personas naturales o jurídicas, aquí sí pueden entrar las ONGs, nacionales o extranjeras. Te voy a poner un ejemplo, que incluso lo vamos a tocar. El gobierno de los Estados Unidos acaba de aprobar que va a colocar un impuesto de 3.5 a la remesa. Claro, el impuesto va para aquellos que están ilegales. Entonces la pregunta es, un salvadoreño que es residente o que es ciudadano americano, ante esta ley es un extranjero. Es decir, tú, Fernando, aunque tienes nacionalidad salvadoreña, tienes nacionalidad gringa. ¿Qué tal si me envías a mí $5,000 para acompañar una actividad que el gobierno cree que es incómoda? Fácilmente esta ley abre la posibilidad para trabarle 30% a una remesa. Simple y sencillamente porque tú ya estás identificado como un opositor del gobierno. Yo escuchaba a Marvin decir en un programa anterior, toda mi familia está en Estados Unidos. A todos ellos le va a caer. Probablemente para el gobierno Marvin es un opositor. No un crítico, sino que un opositor. ¿Crees que crean eso? ¿Y qué puede pasar? Que la mamá, la tía, que son ciudadanos americanos, desde el momento que tienen esa condición de ciudadano americano, son extranjeros. Y entonces yo me desquito con Marvin, ¿verdad? Que cada vez que le manden una remesa, justificar que ese dinero viene para que Marvin haga lo que estamos haciendo en este programa. Señalar cosas que no se están haciendo bien en el gobierno. Entonces, aquí no están hablando solo de ONGs, están hablando de personas naturales. Es decir, se puede ampliar a las remesas. Sí. Esto abre la posibilidad para que en un momento de crisis fiscal que ya tiene el gobierno, algún retrasado mental interprete que una remesa enviada por un ciudadano americano es una ayuda que viene para una ONG y le trago el 30% de impuestos. Y entonces en buen salvadoreño, si ya en Estados Unidos vas a pagar 3.5 y aquí te quieren colocar 30%, de $100 que te mande, nada me prohíbe a mí, Juan José Ortiz, ciudadano americano, enviarle $100 a Cristosal. Pero como soy ciudadano americano, soy un extranjero. Y como Cristosal está señalada, ¿verdad?, de actividades subversivas, ¿verdad?, que subvierten el orden público, le puedo decir a un banco o un centro comercial, a una empresa, trábele el 30% de esos $100 que vienen para Cristosal. Es que mira, aquí, esta ley está diseñada con las patas. Es tal el nivel de desesperación de frenar la erosión, que esta ley está redactada con una serie de vicios que no necesitas ser abogado para encontrar. Te voy a poner otro ejemplo. Suponte que yo te mando $100,000. Yo Soro, ¿verdad? Usemos el famoso yo Soro. Te mando $100,000. Entonces vas a pagar $30,000 en impuestos. Te quedan 70 para subvertir el orden público. Y entonces Marvin, que es el gobierno, empieza a monitorear tus actividades y dice, esas actividades de Fernando subvierten el orden público, trabémosle $200,000, que es la multa que está en esta ley. Espérame, ¿hasta $200,000 o hay un mínimo y hay un máximo? Ahí dice 200,000 de un y solo 250. El mínimo es 200, el máximo es 250. Entonces, imagínate la irracionalidad fiscal. ¿Cómo te voy a meter una multa de $200,000 si tu patrimonio es de 70? ¿Qué vas a hacer? ¿Declararte en quiebra? Entonces, aquí hay una serie de cosas en esta ley que por más que quieran disfrazarla de tecnicismo, de que este sector de las ONGs no paga impuestos, en realidad es una ley mordaz que pretende frenar la cangrena, pretende frenar la erosión
¿Cómo que si los analistas, por ejemplo en mi caso, cómo que yo soy el culpable de que la economía del país vaya mal? Yo vengo a este programa a hablar de la economía con los datos que el mismo gobierno publica. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que esta ley tiene por objeto eso, una ley mordaz, una ley para frenar la crítica, para frenar la gangrena de la erosión de este gobierno, que finalmente va a traer implicaciones económicas. La poca cooperación internacional que viene al país ya no va a venir. Incluso probablemente muchos gobiernos van a poner reparos a la cooperación que se hace. Ahora, fíjate que, y con esto cierro, porque es interesante lo que Nayib dice. De este dinero, dijo, se va a pagar el problema en la cooperativa. Pero ahí no dice eso. Sí, la ley no faculta que el dinero recaudado que va a ir, me imagino, al Ministerio de Hacienda, sí, va a destinarse en una partida para pagar eso. No hay una garantía. Entonces tendría que estar en la ley. Sí, así, es que así dice la Constitución. ¿Mantener el discurso o seguir la coherencia? No, es que en la Constitución dice que vos no podés decir que vas a pagar algo si no hay una ley que te ampare a eso. Entonces en la ley tendría que haber venido que lo recaudado por esta ley servirá para, no necesariamente tiene que ser el pago para la cooperativa El Bosque, pero puede decir para deudas del sector reformado, por ejemplo, pues, de beneficiados con la reforma agraria, que es el tema, ¿no? Y entonces te finalizo, ¿verdad? Cuando tú, por ejemplo, vaya, para que la gente nos entienda, el 30 de abril todas las personas que somos obligados a declarar impuestos, el 30 de abril es el último día. Cuando tú nos presentas tu declaración de patrimonio, ya está establecido en el Código Tributario y en las disposiciones de la cartera de Hacienda la multa que te corresponde. Sí. Pero esta multa es totalmente arbitraria, no tiene ningún sustento técnico. O sea, ¿dónde está el dictamen técnico del Ministerio de Hacienda para concluir que si las actividades que tú realizas requieren una multa de $200,000? Esta es una multa totalmente insensata, irracional. No goza del principio de proporcionalidad que la misma ley habla. Entonces, al final, la conclusión es que esta es una ley mordaza, ¿verdad? Que va a hacer ahuyentar la poca cooperación internacional que viene. Y si lo que querían era pagar, como el mismo presidente dijo, pagar el problema que tiene la cooperativa El Bosque, bastaba con eliminar, por ejemplo, todo el dinero que se le da a las ONGs desde la Asamblea Legislativa. Es que ahí están las inconsistencias. ¿Cómo es que te trabo 30% de impuestos, a él exonero del 35% porque es inversionista? Patrocino eventos y me exonero del pago de impuestos, y que las ONG son cualquier cosa parecida al diablo, pero desde la Asamblea Legislativa se aprueba destinar recursos para ciertas ONGs que habría que revisar realmente si de verdad hacen una función social o no. Entonces yo me quedo por ahí, creo que la ley, ya los abogados dirán, tiene elementos de inconstitucionalidad hasta decir ya no hay igualdad ante la ley, hay desproporcionalidad fiscal, etcétera, etcétera. Pero sí me queda el convencimiento pleno que esta es una ley mordaz. Bueno, con ese análisis nos trasladamos hasta la siguiente pausa comercial. Volvemos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. A ver, el economista Juan José Ortiz hablaba que la ley de agentes extranjeros termina siendo una ley mordaza para las ONG. Pero ¿será que Marvin Aguilar comparte el mismo criterio, el mismo análisis? Por favor. Bueno, yo creo que todo el mundo debe de rendir cuentas. Seas ONG, seas empresa privada y seas gobierno. Sí. El gobierno puede ser asamblea legislativa, órgano judicial, alcaldías municipales y el órgano ejecutivo, todos.
En la doctrina, fíjate, se hace una diferenciación, porque habrá alguien que dice, bueno, ¿yo por qué en mi empresa tengo que rendir, informes de lo que yo hago o como yo administro? Pero sí, y hay una diferencia. Con todas las instituciones estatales se les exige transparencia, y esa es la palabra, transparencia. Se argumenta que ellos manejan dinero público que nos pertenece a todos y por lo tanto todos tenemos que saber cuánto gana el ministro, cuánto gana su asesor, qué le paga el ministerio en viáticos al ministro, si le paga la comida, si le paga el traje, si le paga la gasolina, si le paga el celular, si le da motorista y se le da carro, porque todo eso se le da a los funcionarios y todo eso sale de fondos públicos. Por lo tanto deberíamos de saber cuántos carros anda el ministro, cuántos guardaespaldas, si el ministro come ahí y quién paga esa comida, si el ministro se viste con trajes caros y quién paga esos trajes. Y por ejemplo, si tú revisas en Estados Unidos, Donald Trump se sabe cuánto le cuesta cada viaje que hace los fines de semana de Washington a la Florida, que es donde él vive, en Mar-a-Lago. Y por eso dice que los demócratas son malos. Y entonces, no, pero es que por ley se sabe que cada viaje le cuesta como $250,000. Ahora, ¿dónde se queda a dormir todo el servicio secreto en la Florida? ¿Se quedan en Mar-a-Lago o se quedan en un hotel? Entonces, ¿y quién paga la comida de esta gente? Porque si se quedan en Mar-a-Lago, Donald Trump, déjame informarte, le alquila al gobierno para que le pague su seguridad personal, que son los del servicio secreto. Y por eso hay todo un problema en Estados Unidos, porque Donald Trump está usando su cargo de presidente para enriquecerse. Por ejemplo, cuando va a otra ciudad se suele quedar en sus hoteles y todo el servicio secreto se queda en los hoteles de Donald Trump. Entonces, y le pagan a Donald Trump el gobierno. Exactamente. Entonces, pero todo eso se sabe y todo eso en el futuro va a ser motivo de investigación para saber si Donald Trump no se aprovechó de su cargo en el gobierno para enriquecerse él. Pues eso se llama transparencia. Por ejemplo, el gran debate que hay ahorita. 40% de las ganancias de Donald Trump en estos momentos personales de él se deben a las 2 criptomonedas que ha lanzado mientras ha sido presidente. Entonces ahí puede haber tráfico de influencias de usar el cargo de presidente para poder hacer que las criptomonedas en las que él está metido puedan subir de precio para él enriquecerse. Porque cuando él dice, a mí me parece bien que las criptomonedas sean, ¿verdad?, la moneda del futuro, o cuando él dice Estados Unidos va a agarrar como reserva federal las criptomonedas o el Bitcoin, las monedas suben y él es dueño, tiene que ver en 2, él se está beneficiando. Entonces todo eso en el futuro va a ser motivo de investigación, porque ahorita la riqueza de Donald Trump, 40% pertenece y la ha obtenido hoy que es presidente, lo cual es motivo de sospecha. Y todo eso se puede saber porque tenés acceso a esa información. En El Salvador sabemos que el presidente y su familia se ha gastado $10,5 millones de dólares en compra de propiedades. Y no lo sabemos porque el Estado lo haya dicho, porque podemos ir a revisar su declaración patrimonial. Lo sabemos porque hay un grupo de periodistas que han hecho esa investigación y han podido documentar en el registro de la propiedad, o sea, no es chambre, están ahí las propiedades a nombre de ellos a lo largo de estos años. Entonces, ¿cómo explican ellos ese dinero? ¿O no tienen que explicarlo? ¿Verdad? Eso se llama transparencia. Pero cuando sos privado, en este caso las ONGs o la misma empresa privada, lo que tenés que hacer se llama accountability, que es una palabra en inglés que se puede traducir al español como responsabilidad. Es decir, responsabilidad de informar quién le entrega al Faro donaciones, quién le entrega a Cristosal donaciones, quién le entrega a Socorro Jurídico Humanitario donaciones, quién le entrega a la UCA donaciones, ¿verdad? Y saber cuánto de ese porcentaje va a salarios, a gastos administrativos, y cuánto de ese porcentaje va a la obra social que dicen estar haciendo. Porque, por ejemplo, si hay una ONG que dice que va a trabajar por los perros abandonados de la calle
y le pasa el Estado como $250,000, estoy hablando de una ONG en San Miguel, ¿verdad? Y el Estado le ha trasladado a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería $250,000, que a mí me parece que ayudar a los animales, a los gatos y a los perros, o sea, es una gran labor. Vale, entonces habría que ver de esos $250,000 cuánto se gastó en los animales, que es comida, medicinas, albergue, ¿verdad? Tratamiento médico, y cuánto se gasta en los salarios de ellos o en ellos, la parte administrativa y salario. Pero en la ley yo entiendo que no ponen esa explicación, porque para mí deberían de poner el 30% para gastos administrativos y salarios, pero para la ayuda que va a la gente no, porque ahí estás afectando a la gente. O sea, ponerlo en bruto a toda la ayuda me parece absurdo. Pero si querés que se dé a accountability la responsabilidad de explicar, veamos cuánto te gastas en cuánto. Ahora bien, esto incluye también a los partidos políticos. Nuevas Ideas ha recibido en deuda política $27 millones. ¿En qué se ha gastado eso Nuevas Ideas? ¿Cómo lo ha repartido? Ha recibido un préstamo de Tupisto, ¿verdad? Porque Cosavi le prestó a Nuevas Ideas 5 millones. Entonces, ¿no crees que vos tenés derecho a saber cómo? Porque es parte de Tupisto, pues, de Cosavi, que le han dado 5 millones, ¿cómo se lo gastó? A mí me parece de extremo cinismo las declaraciones de la diputada Alexia Rivas, creo que es, que dice, ahí andan ONGs que hablan de transparencia, pues vamos a ver hoy transparenten ustedes su gasto. ¿Y Nuevas Ideas? ¿Y los $14,000 que ellos no han transparentado nunca? Porque dicen que solo se gastaron 8,000 y los otros pues 7,000 a saber. Y esa es su explicación, ¿verdad? Entonces, y tenemos que tragarnos esa explicación. Nos sorprende que cuando ven los números en las encuestas, los que están, si el presidente ha bajado su imagen, ellos están en números rojos. Los diputados no levantan imagen, hagan lo que hagan. Por eso es que es evidente que están callados. Y no es porque ellos quieran estar callados, les han ordenado que se callen. Porque cuando oí declaraciones como la de la diputada Alexia Rivas, que lo hace simple y sencillamente por una actitud rastrera de quedar bien con el presidente, la pregunta que se me viene a mí es, ¿y cuándo Nuevas Ideas va a hacer primero público el listado de donantes? Hemos sabido en la campaña de 2019 que Nayib Bukele compitió con Ghana, hemos sabido, porque hasta entonces era obligación de los partidos hacer públicas sus donantes, hemos sabido que Alutech donó a la campaña de Nayib Bukele, la de 2019, para la primera presidencia, $1 millón. ¿Está bien? Y hemos sabido después que Alutech recibió el contrato para la ampliación y remodelación del aeropuerto internacional. ¿Qué podemos pensar? Había que investigar ahí el fiscal general de la República si no hay tráfico de influencia. Porque el problema es que Donald Trump ha recibido un regalo de $400 millones de Qatar y no ha querido decir qué es lo que Qatar va a recibir por ese regalito de 400 millones. Y él quería meter ese avión a la fundación de la universidad que dice que va de la biblioteca, que dice que se va a llamar Biblioteca Donald Trump, ¿verdad? Me imagino que los cómics van a ver ahí cuando deje la presidencia. Pero esa no es biblioteca pública, es una biblioteca privada. O sea que él va a triangular quedarse con el avión, porque como es la biblioteca Donald Trump, que es propietaria del avión de 400 millones que le ha regalado Qatar al presidente, pero él la va a trasladar a su biblioteca, él la va a poder usar porque es privada. ¿Ves lo sinvergüenza que es ese presidente de los Estados Unidos? Pero se sabe, ¿no? Exacto, gracias a que toda esa información es pública. Aquí no sabemos cuánto costó el viaje del presidente en jet a Washington y que pasó por Cali, que hizo un viaje una vez que fue a las Naciones Unidas,
fue a California a ver a Elon Musk, de ahí viajó a la Argentina a ver a Javier Milei. Se investigó la cena en Costa Rica, ¿no? Entonces, claro, en Costa Rica, como esa información es pública, se sabe cuánto le costó la comida que le dio el presidente Rodrigo Chávez a el presidente Bukele, $30,000. Pero aquí no podemos saber eso. Entonces, ¿cómo querés que les creamos a ellos de Nuevas Ideas que no es persecución a las ONGs, si ellos, que deberían de ser los primeros en transparentar los 27 millones que han recibido de deuda política, más las donaciones que debieron de haber recibido, no lo hacen? Entonces, eso de la ley de agentes extranjeros, visto en el exterior, es una persecución a las ONGs, a las sociedades de la sociedad civil, ¿verdad? Las organizaciones de la sociedad civil que están luchando por diferentes, digamos, temas en el país, y busca afectar evidentemente a las ONGs que están señalando los errores del gobierno. O sea, es simple y llana persecución política. Lo que se puede hacer es que en el futuro hay que derogar esa ley. Hay que derogar esa ley. Y va a haber que devolverles todo el dinero que recuperen, que recoge el Estado, va a haber que devolvérselos a las ONGs que se los quitó. Porque eso es absurdo. Primero empiecen ustedes en Nuevas Ideas a decir en qué se han gastado 27 millones, o los diputados, en qué se gastaron $14,000. Solo 8,000. Y el otro dinero, pues, no lo saben. O sea, ellos van de tontos buenos y no saben en qué se gasta el dinero. Bueno, con eso nos vamos a ir a la última pausa comercial. No nos cambie. Regresamos en Criterios. Bueno, se nos ha terminado el tiempo aquí en Criterios, así que nos vamos sin agradecerles a nuestros analistas por cada uno de esos criterios en torno a esos temas importantes que han sucedido en los últimos días. Juan José Ortiz, ha sido un placer. Gracias, Fernando, siempre es un placer. Yo quizás dejar una reflexión. Veamos. Al gobierno le gusta mucho citar la Biblia. Marvin decía, cuando vemos a los diputados haciendo una defensa de lo indefendible, solo se me vino a la mente, en otros programas Marvin señaló un acontecimiento histórico en ese momento, ¿verdad? Gerardo Lechevalier tuvo un debate con Roberto Davison en un programa, y Gerardo Lechevalier le regaló un jabón al mayor Davison y le dijo: lávese la boca. Cuando uno oye las declaraciones de lo indefendible que hicieron los diputados de Nuevas Ideas, yo quizás decirle a las ONG que se dedican al tema de la salud bucal, antes de que les claven el 30%, envíenle un kit a estos diputados para que se enjuaguen la boca, porque les apesta la boca la corrupción. O sea, como ya decía Marvin, ¿cómo es posible que sacas la espada y decís, ¿y por qué no quieren publicar sus donantes si el mismo partido no lo hace? ¿Por qué todas las licitaciones del Estado tienen reserva de información de 7 años? ¿Por qué no se hace público a las plazas en la Asamblea Legislativa? Es decir, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Yo le diría a estos diputados: cómprense un enjuague bucal, porque les apesta la boca corrupción. Bueno, Marvin Aguilar, ha sido un gusto. Siempre un gusto estar con ustedes. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Descanse. Feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.